Antes de comenzar la plática, es muy probable que ya hayan visto cuánto demora y muy probable que dure más de una hora esta plática. Les pido disculpas, yo les había pedido una hora, les pido disculpas también porque no es tan fácil estar una hora escuchando a alguien, pero bueno, usen la tecnología y pongan un rato ahora, otro rato después. Hoy es domingo, en principio tienen un poco más de tiempo, si no la dejan para el resto de la semana. Abajo en la descripción del video en YouTube hemos puesto la división de acuerdo a los puntos que he tocado con los minutos para que puedan separarla fácilmente. Me pareció darla completa porque es importante la materia y bueno, les pido un poco de paciencia y bueno, para que aprovechemos lo más posible entonces esto de las reglas de discernimiento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Vamos a tratar entonces en esta plática, recuerden, no es lo mismo que punto de meditación, esto no es para meditar después, sí pueden usarla para la vida espiritual, por supuesto, pero no es propiamente para la meditación. Hemos dado ya hace unos días la primera parte de las reglas para el discernimiento de espíritu para la primera semana de los ejercicios. San Ignacio da dos series de reglas, una para la primera semana y otra para la segunda semana, pero no tienen que entenderse que si yo trato esta regla de la primera semana en la segunda, como de hecho estamos, estoy faltando en algo. No, simplemente San Ignacio lo que quiere decirnos con esto es que nosotros tenemos estas reglas que son para la primera semana, tenemos que aprenderlas bien, tenerlas en cuenta cuando vamos empezando a tomarnos en serio la vida espiritual. Y una vez aprendidas y sabidas, entonces sí, vamos a dedicarnos a las segundas reglas que son más breves y que suponen estas y la vamos a ver más adelante. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte de esta primera regla, ¿sí? Las primeras para la primera semana. Vimos hace unos días las 4 primeras reglas, ahora vamos a ver las 10 restantes. Son 14 estas reglas de la primera semana, comienzan en el 313, nosotros vamos a partir ahora del 318 en adelante porque, repito, ya vimos las 4 primeras. Antes de comenzar con la quinta regla, entonces, simplemente recuerdo lo que dijimos in extenso en la primera plática, que tenemos que darle importancia a nuestro mundo interior. Tenemos que darle importancia a nuestros pensamientos. Aunque no los veamos con nuestros ojos, no por eso dejan de ser importantes. Es más, son más importantes porque lo que vemos a los ojos es material y los pensamientos son espirituales. Con esa diferencia ya está todo dicho, si se quiere. Entonces, no puedo dejar que un pensamiento entre en mi alma, me produzca ciertos sentimientos, me haga lo que quiera y después se vaya como si no hubiera nadie que cuida. No, mi alma, que es mucho más importante que mi cuerpo, al cual se lo protege tanto de virus y qué sé yo, no tiene nada de malo, pero tenemos que proteger nuestra alma. Mi alma es un lugar donde está el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. Y si no estoy en gracia, quiero que sea templo del Espíritu Santo. Tengo que cuidar, entonces tengo que poner a las puertas de mi alma un custodio. Ese soy yo, mi vida interior. Y un pensamiento que entra hasta las puertas de mi alma, es decir, un pensamiento que me viene y que me quita la paz, yo tengo que ficharlo, y a ver qué, como quien, repito lo que decía en otra charla, pero me parece importante. A ver, ¿qué hace esta persona acá en este lugar que yo estoy cuidando? ¿Qué hace esta persona en mi casa? ¿Qué hace? Si bajo acá al primer piso de la casa parroquial y hay alguien, bueno, le preguntaré qué necesita, la puerta estaba cerrada, a ver, y si la puerta estaba abierta, bueno, tengo que dejar la puerta cerrada. En la iglesia no, digo de la casa parroquial. Entonces, son ejemplos muy sencillos, pero aplíquenlo a la certeza que tenemos que tener de la importancia de manejar, con la gracia del Señor, por supuesto, qué pensamos y qué no pensamos. Porque los pensamientos ante Dios están a la vista, además de lo que venimos diciendo. Totalmente a la vista.
Dios nos ve a nosotros, Dios es espíritu, nos ve a nosotros como ve nuestros pensamientos. Estoy hablando sobre todo del pensamiento que yo manejo. Dios ve todo, pero digo, si yo un pensamiento lo rechazo, ante Dios tengo el mérito de haberlo rechazado, pero un pensamiento que yo acepto o que no me importa, no me importa. Así como tengo que cuidar mi salud por amor a Dios, porque me la regaló Él, así tengo que cuidar lo que pienso, porque también el alma me la regaló Él. Así que no crean que le dan mucho tiempo a este tema, porque es demasiado importante. Y si tengo un pensamiento que viene y que viene y que viene, pues si no es de Dios, porque me di cuenta, porque me quita la paz, porque es una tentación clara de alguna cosa, porque, bueno, ya vamos a ver algunas reglas acá, habrá que atacarlo una vez. Hasta acá llegaste, no pasás para adentro de mi alma, no te dejo entrar en mi inteligencia, te dejo ahí en la imaginación, te dejo ahí. No, acá mando yo, con la ayuda del Señor y de nuestra Madre del Cielo, por supuesto, y a ellos invocamos muchas veces para que nos ayuden, por supuesto. Pero acá mando yo, acá no pasás, lo digo en castellano argentino, acá no pasás, hasta acá llegaste. Y lo digo una vez, y lo digo otra vez, y lo lucho y lo lucho. Porque si no manejamos lo que pensamos, ¿cómo vamos a ser santos? ¿Por qué? Porque en definitiva de lo que pienso también es de lo que obro, y esos pensamientos producen sentimientos, y está todo. Bueno, no quiero excederme en este tema, pero me parece que realmente hay que tomar conciencia de cuán trascendentales son y que entonces tenemos que tener presente en nuestro mundo interior, discernir, rechazar lo que hay que rechazar y aceptar y aprovechar lo que hay que aprovechar. Recuerden también que la paz o la turbación que me puede producir un pensamiento es una muy buena manera de discernirlo. Ya lo dijimos antes, pero vale la pena, dado que no siempre lo tenemos presente. Cuando hubo una controversia en la iglesia de Antioquía, se enteraron los apóstoles y mandaron con Pablo una carta. Y en la carta dicen lo siguiente, esto está en Hechos de los Apóstoles 15:24, por cuanto hemos oído que algunos de los nuestros, sin que les hubiésemos dado mandato, fueron y os alarmaron con palabras, perturbando vuestras almas. Perturbación, falta de paz. Porque también el discernimiento interior me sirve para lo exterior. Si alguien me dice algo y me quita la paz, ya puedo levantar las antenas, digamos, si se quiere, para discernir bien eso, porque probablemente no sea de Dios. Y dice en el versículo 30, así despachados descendieron a Antioquía, Pablo y los demás, y convocando la asamblea entregaron la epístola, y al leerla hubo regocijo por el consuelo que les llevaba. ¿No? Una carta de los apóstoles que les trae la verdad contra los otros que producían turbación, ¿sí? Porque iban con mentiras, con falacias, entonces los consuela. Así también nosotros tomamos las cosas que nos vienen de afuera, así también los pensamientos para discernirlos. Vamos entonces con las reglas. En primer lugar vamos a ver la quinta regla. En el primer punto vamos a ver entonces las reglas de la quinta a la novena, donde San Ignacio nos explica cómo tenemos que reaccionar ante la desolación. Doy por supuesto que ya sabemos lo que es la desolación. Algo voy a decir brevemente, pero si no tendrán que volver a la plática anterior donde la explicamos. Dice así el santo: en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Decíamos entonces, y en esto vamos a seguir también mucho al padre Casanovas, que la desolación es una crisis experimental del amor. No es que Dios no me ame, sino que ya no lo siento, no lo percibo. Es un momento difícil y hace falta entonces para esto constancia y fortaleza. Entonces, en la desolación no hacer mudanza, no cambiar los propósitos que me había puesto,
en la anterior consolación o en tiempo tranquilo, donde yo vi ante Dios que tenía que hacer esto y lo otro. Muchas veces se ven cosas muy claras en los ejercicios y pasado los ejercicios o pasado algún momento de los ejercicios de mayor consolación ya no se ven tan claras que vamos a cambiar, vamos a dejar los propósitos. Entonces, ¿cómo vamos a ser santos? Así vamos a hacer una veleta. El viento corre para allá, el viento corre para allá. No, las cosas que he visto que Dios me pedía, aunque me cuesten lágrimas, las voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque lo he visto ante Dios. Porque si en consolación Dios me mostró eso, entonces habrá que seguir. Bertolt Brecht, un escritor alemán, decía, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Si a veces podemos tener una voluntad impetuosa, si me lanzo a las cosas y pasan unos días y ya, o pasa un mes, un poco más duro. No, hay que seguir constantes, una y otra vez, volver a los propósitos y no desistir en la lucha de cumplir con aquello que el Señor me mostró ser para mayor gloria suya y para mayor bien de mi alma. En la imitación de Cristo leemos, Jesucristo habla con el alma. Hijo, ¿no eres aún fuerte y prudente amador? El alma responde, ¿por qué, Señor? Porque por una contradicción pequeña faltas en lo comenzado y buscas la consolación ansiosamente. El constante amador está fuerte en las tentaciones y no cree a las persuasiones engañosas del enemigo. Así como le agrado en la prosperidad, también le agrado en la adversidad. La imitación de Cristo, un libro excelente, fue leído por San Ignacio en Manresa, va a decir así el padre Luis González de Cámara. En Manresa había visto el Gersoncito, así se le llamaba a la imitación porque la primera traducción al castellano se pensaba que era de Juan de Gersón, o sea que era de él el autor. Dice, lo había visto, no lo había leído, y nunca más había querido leer otro libro de devoción. ¿Con cuánta importancia le da? De hecho, encontramos en la imitación de Cristo muchas cosas que también están en los ejercicios. No es una copia, es otra cosa los ejercicios, pero sí hay cosas donde San Ignacio, por supuesto, le ha ayudado este libro. Y hay un compañero de San Ignacio de sus tiempos que decía que muchas cosas que decía San Ignacio en el hablar cotidiano eran de la imitación de Cristo. Él tenía muy buena memoria, la había leído muchas veces esa obra y sabía que lo que estaba diciendo estaba ahí. Entonces, este libro puede ser también de mucho provecho para la lectura espiritual, y cuando San Ignacio en la segunda semana nos dice que podemos leer algunas cosas, porque en la primera es más remiso y quiere que nos enfoquemos en el fruto de los pecados y demás, bueno, una de las cosas que dice que se puede leer es la imitación de Cristo. Entonces, quinta regla, la primera que vemos viendo ahora, ¿no? ¿Qué hacer en la desolación? Entonces, primero, no hacer mudanza, no cambiar los propósitos que me puse. Estamos en ejercicio, me propuse al comienzo, ya hace casi 20 días, darle esta hora al Señor. Bueno, vamos, le doy esta hora al Señor. No mudar los propósitos. Bueno, sexta regla, entonces, segunda regla de qué hacer en la desolación. Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación, así como en el instar en la oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Bueno, entonces, esto es bien ignaciano, ¿eh? Se llama el agere contra, en latín, es el hacer la contra. Mudarse contra, no solamente no dejo de hacer lo que me había propuesto, sino que hago un poco más. ¿Un poco más de qué? Va a decir San Ignacio entonces, un poco más de oración, un poco más de penitencia, un poco más de examinarme la conciencia, un poco más de meditación. Muy de San Ignacio, no solo resistir, sino atacar. Dice el padre Casanovas, provechosísimo es no contentarse con resistir al enemigo y pasar resueltamente al ataque. No suele decirse, la mejor defensa es el ataque.
porque esta táctica infunde valor al alma, agrada a Dios y al buen espíritu y desconcierta al demonio. Pero para que el ataque alcance plenamente esos resultados tan provechosos, nos dice el maestro, San Ignacio, que debe consistir en un intenso, firme, ¿no? Mudarse contra la misma desolación, es decir, en hacer todo lo contrario de la que ella inspira, y esto con toda la energía y de frente al enemigo. No son cosas fáciles, ¿eh? Pero ahí está. Bueno, nadie ha dicho que la santidad sea algo fácil. Sí que podemos con la gracia del Señor, porque como vamos a ver, la tenemos a la gracia aunque no la sintamos. El Señor en Getsemaní, ¿qué hacía? Dice Lucas 22, 43. Oraba más y más. Y San Ignacio, por supuesto, no es algo que no haya vivido. Todo lo que nos enseña él lo vivió. Por ejemplo, cuando él tenía tanto en Barcelona como después en Salamanca, si no mal no recuerdo, tuvo la misma tentación, o en París. Cuando quería estudiar, le venían pensamientos, qué sé yo, conjugaba el verbo amar en latín, tenía que estudiar latín y le venían pensamientos del amor de Dios. Bueno, y él se dio cuenta que eso era una tentación bajo especie de bien, que ya vamos a ver en las reglas para la segunda semana. Entonces, ¿qué hizo él? Por ejemplo, en Barcelona, llamó a su profesor, le contó todo lo que estaba pasando y le dijo: yo os prometo, él al profesor, de nunca faltar de oíros estos 2 años en cuanto en Barcelona hallare pan y agua con que me pueda mantener. Y como hizo esta promesa con harta eficacia, esto lo dice él mismo, es su autobiografía, nunca más tuvo aquellas tentaciones. Le volvieron varios años después e hizo lo mismo, exactamente lo mismo para vencer la tentación, ¿no? Hizo la contra, decir, me vienen pensamientos, iluminaciones del momento de la oración que me tientan, del momento del estudio, que me tientan a no seguir estudiando, pues entonces hago una promesa de que voy a seguir estudiando mientras tenga pan y agua, seguiré estudiando aquí. Eso es hacer la contra, ¿eh? En otro lugar, ya lo comentamos, pero vale la pena, cuando San Ignacio tenía miedo por haber atendido a un enfermo, de haberse enfermado él de peste, dice el peregrino de sí mismo, dice, la mano a él le empezó a doler de tal modo que le pareció que había contraído la peste, y era tan fuerte este temor que no lo podía vencer, hasta que con gran ímpetu se metió la mano en la boca, revolviéndola mucho dentro y diciendo, si tienes la peste en la mano, ahora la tendrás también en la boca. Y después de hacer esto, le desapareció la imaginación y el dolor de la mano. Eso es hacer la contra a la tentación, a la desolación. Repito, es algo difícil, pero que se puede y que se debe si queremos ser santos, y que nos trae mucha alegría y mucho consuelo de parte del Señor. Para las cosas difíciles, como se dice, se han hecho los grandes hombres. Vamos entonces ahora a la tercera regla contra la desolación, séptima regla de la lista completa que nos da el santo. El que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales, para que resista las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta. Porque el Señor le ha abstraído su mucho fervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole, sin embargo, gracia suficiente para la salud eterna. San Ignacio recién nos daba consejos para la voluntad resistir, la voluntad atacar. Con la voluntad hago esos actos, mientras más firmes mejor. Ahora me da una idea tranquilizadora para la inteligencia. ¿Sí? Me dice que en definitiva está todo bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está todo bien? Y porque todo coopera para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. No lo siento a Dios, me siento como que estoy solo, como que Dios me ha dejado, pero eso no es así. Siempre está el Señor ayudándome. Dios no abandona a quien no lo abandona a Él. Dice aquel adagio a manera, si se quiere, como un dogma de la acción y de la espiritualidad, a manera de, por supuesto. Dios no abandona a nadie si primero no lo abandonamos nosotros. Entonces,
Si yo no lo he abandonado, es decir, si estoy tratando de hacer las cosas bien, aunque no lo sienta, me sienta solo, estoy desolado, parece que no está, Dios no se fue, Dios está, y la gracia es suficiente para seguir adelante, para perseverar, para resistir, me la sigue dando. Como aquella tentación que tuvo Santa Catalina de Siena, siendo ya religiosa y de mucha vida espiritual, se le apareció en figura humana el demonio, etc. Y con cosas obscenas, una tentación muy fuerte, muy fea. Y después se le apareció el Señor, y como suelen hacer los santos, porque digo, en ese sentido tienen esa libertad de espíritu, le reclamó al Señor: Señor, ¿dónde estabas? Me dejaste sola. Y Jesús le dijo: Catalina, ¿caíste? No, le dijo. Bueno, ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Jesús no nos deja nunca. Por eso, estar tranquilos que aunque el auxilio divino no se sienta, aunque me parezca que el Señor me ha dejado, Él no me ha dejado. Es una prueba, no es un abandono. Dios no me abandona. Dice Job 12:13, porque eras acepto a Dios, por eso fuiste tentado. Es una prueba, primero eso. Dios nos deja aparentemente, ¿sí? Lo que nos quita solamente es el consuelo sensible, el sentir que Él está con nosotros, pero la convicción interna en mi inteligencia es que Dios nunca me va a dejar, porque es así. 1 Corintios 10:13, fiel es Dios y no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. En cuarto lugar, octava regla, ¿qué hacemos en la desolación también? El que está en desolación trabaje de estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense que será presto consolado poniendo las diligencias contra la desolación, como está dicho en la sexta regla. Otra cosa más que nos ayuda en este momento es tener paciencia. ¿Por qué? Porque no estuve siempre desolado, que la desolación nos hace pensar esto, como que toda la vida estuvimos desolados desde el primer momento que tuvimos uso de razón, o que no se va a ir más. Y eso no es así. Se va a ir la desolación. Así como llegó, se va. Así como vino la noche, después llega el día. Y Dios está conmigo, entonces resisto, hago la contra y me quedo pacientemente esperando la hora del Señor. Y renovar los propósitos, aunque sea por este día. Hoy voy a hacer lo que debo. Hoy voy a cumplir con lo que me propuse. No sé mañana qué disposición voy a tener, si estoy vivo incluso. Bueno, hoy, con la gracia del Señor, voy adelante, porque la desolación, así como llegó, así también se irá. Y mientras más ayer contra haga, más entonces voy a lograr más rápidamente que se vaya. Dice así la invitación de Cristo: cuando te fuere quitada la consolación, no desesperes inmediatamente, mas espera con humildad y paciencia la visitación celestial, porque poderoso es Dios para volver a darte una mayor consolación. Importante, poderoso es Dios y en sus manos estamos. En Él hay que confiar, en Él descansar, tener paciencia y hacer lo que debemos para superar ese momento difícil. La quinta regla y última que nos da San Ignacio contra la desolación, o para ayudarnos en ese momento difícil, es explicarnos las causas por las cuales podemos estar desolados. Dice así: 3 causas principales son: en primer lugar, por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así, por nuestra falta, se aleja la consolación espiritual de nosotros. La segunda, por probarnos por cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. La tercera, por darnos verdadera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual, mas que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Y porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Necesario era entonces esta aclaración para ayudarnos a nosotros,
en el momento de la desolación. Y las causas que pone San Ignacio acá son principales. Puede haber otras, por supuesto, pero nos pueden ayudar muchísimo tener en cuenta estas 3 causas. En primer lugar, por ser tibios, perezosos o negligentes en el servicio de Dios. Bueno, pasa también a nivel humano, psicológico. Cuando uno hace alguna cosa sin ganas, termina dejándola antes de tiempo, termina no encontrándole gusto a las cosas. Cualquier cosa a la cual nosotros nos dedicamos con ahínco, decía un sacerdote, si leo un libro sobre hormigas y lo hago con mucho interés, voy a terminar con ganas de leer otro libro de hormigas. Bueno, tomemos eso en sentido amplio. Cualquier cosa a la cual le podamos nosotros poner mucha fuerza en nuestra vida, nos va a ayudar eso a que no nos sintamos desolados, ¿no? Lo dice San Juan de la Cruz en una frase hermosísima: donde no encuentres amor, pon amor y sacarás amor. Las cosas de algún modo nos devuelven lo que le damos. Y las actividades, las cosas que hacemos, y lo mismo se aplica exactamente a la vida espiritual en cuanto tal. Cualquier cosa que me proponga hacer yo, si no la hago con el alma, y pensemos, a ver, no es tan difícil, ¿no? En la vida religiosa, un novicio, una novicia que entra y no reza con ganas, no está atento en la misa, y bueno, va a pasar un tiempo, va a querer irse. O un matrimonio que no buscan la fidelidad en todas las cosas y no se tratan con cariño, y bueno, va a pasar el tiempo y van a terminar pensando que no son el uno para el otro, y lo aplican ustedes a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, importante eso, de que yo quizás esté desolado. ¿Por qué? Y porque no puse ganas, no puse lo que está de mi parte para hacer estos ejercicios, o por cualquier otra cosa que el Señor nos pida para hacer en nuestra vida espiritual. Entonces, analizar. ¿Será que esta desolación que estoy pasando, si es que me he dado cuenta que estoy en desolación, es por culpa mía? Yo he estado remiso en mis actos de virtud, en mis ganas. Ojo que si son escrupulosos, entonces cuidado, porque el escrupuloso va a pensar siempre que no ha hecho las cosas bien, o que el escrupuloso tiene que juzgar de otra manera, ¿no? El escrupuloso tiene que decir, bueno, yo creo que no estoy haciendo, bueno, con ese creo ya alcanza para saber que la desolación no tiene por motivo la falta de virtud, la falta de poner empeño en las cosas espirituales. Nos deja claro entonces, dice el padre Casanova, San Ignacio, que es imposible que se nos entre en el alma la tibieza espiritual si nosotros hacemos las cosas con el espíritu deseado y querido por Él, en definitiva querido por Dios. Hablamos de tibieza, que es una especie de desolación causada por nuestra flojedad. Otro tipo de desolación no depende de nosotros, son los que vamos a ver ahora, que también ya los mencionó San Ignacio. Entonces, la segunda causa por la cual podemos estar desolados es para probarnos Dios. A ver cuánto lo servimos sin tantas gracias consoladoras. Como un niño que tenemos que ayudarlo a crecer en la virtud. Cuando uno era pequeño, decía, bueno, a ver si lavamos los platos después de comer, nos daban un dulce, un chocolate, algo para... Después nos ponemos grande y ningún dulce, ningún chocolate, vamos, ¿verdad? Bueno, nosotros también. Entonces Dios, al principio de nuestra conversión o en algunos momentos determinados, nos da gracias, gracias así que se nota, que las percibo, consuelos, lágrimas, bien. Y después, a ver si realmente yo lo sigo sirviendo sin tanto consuelo, las quita. Él sigue estando, Él me sigue ayudando, pero ya no siento esa consolación. Va a decir el Kempis, cabalga bien el que es sostenido por la gracia de Dios. Es fácil cuando uno está consolado. Ahora, Dios quita la consolación y, bueno, ahí justamente es cuando uno tiene que poner más de su parte y resistir, como ya lo habíamos dicho. La dureza del sacrificio, dice el padre Casanova, sobrellevado, careciendo de todo consuelo, es manjar de escogidos. Y el que gusta y saborea su fuerte amargor, siente cómo se acrecienta notablemente el temple de su voluntad. Exactísimas palabras que tenemos que experimentar para encontrarle realmente el gusto, ese espiritual que tiene, ese amargor. Las consolaciones y crecidas gracias son un estipendio concedido a nuestro esfuerzo en servir a Dios. El servidor más noble es aquel que no necesita de estipendios y sin ello se alarga cuanto puede en darse por entero a sí mismo.
La tercera causa por la cual podemos estar desolados es por darnos verdadera noticia, dice el santo, y conocimiento, el Señor, para que internamente sintamos que no es de nosotros traer devoción crecida, etc. Es decir, para que no nos ensoberbezcamos. Si el Señor todo el tiempo me está dando gracias y gracias y gracias, así, siempre me da gracias, pero digo, de consuelos y más consuelos, y claro, pasa un tiempito y yo soy un santo. Porque esto no me cuesta, esto tampoco me cuesta. Eso. Y empezó a juzgar a los demás con, uy, mira aquel y aquella y otro y yo. Entonces, una solución muy fácil para eso, perfectamente dada con nuestra psicología y nuestra vida espiritual que el Señor conoce tanto, es sacarnos un poquito de esas consolaciones y hacernos sentir un poquito el Señor lo nada que somos. Y bueno, santo remedio. Es una obra de misericordia de Dios muy grande, porque claro, la soberbia nos hace tanto daño en la vida espiritual. Una buena desolación entonces nos ayuda muchísimo a crecer en la vida espiritual en cuanto que nos humilla. No vamos a caer en pecado si somos fieles a Dios, pero nos hace conocer, saborear un poquito nuestra nada, de la cual quizás por algunas consolaciones que Dios nos había regalado nos hemos olvidado. Por tanto, resumiendo lo que tiene que ver entonces con la desolación en estas 5 reglas que acabamos de mencionar, tenemos esto que yo voy a decir ahora rapidito, tenerlo presente, conocerlo, no digo de memoria, palabra por palabra de San Ignacio, pero sí la doctrina, porque claro, estoy en un momento de desolación y ¿qué hago? Yo ni me acuerdo qué es lo que me había recomendado el santo que tenía que hacer. Por eso, estudiar estas reglas, aplicarlas. Se pueden tomar un tiempo en un momento y ver esta regla, ver en mi vida dónde la puedo aplicar, si lo he aplicado aquí, allá, dónde. Bueno, consultar también lo que haga falta si no sé exactamente si estoy discerniendo bien. Pero entonces, las 5 reglas son, en primer lugar, si estoy desolado, no hacer mudanza, seguir firme en los propósitos, hacer la contra a la desolación, el ayer contra, mudarme en contra con más penitencia, más oración. La tercera y la cuarta es estar tranquilos, saber que el Señor no se ha ido, que está conmigo y tener paciencia, que ya va a volver la consolación. Y por último, tratar de verificar, de ver cuál es la causa, porque me puede ayudar para perseverar o para quedarme tranquilo si no ha sido por mi tibieza. Sea lo que sea la causa, siempre lo que tengo que hacer es lo mismo, resistir, estar en paciencia, hacer la contra. Vamos ahora a las reglas de la consolación, que son 2. Las de recién eran 5, las de la desolación. Ahora son 2. Y en la segunda mitad de la segunda habla de la desolación de nuevo. ¿Y por qué? Porque en la consolación es todo más fácil. En la consolación es como que todo sonríe. Entonces no hay tantas reglas para tener en cuenta, aunque sí, estas 2 son provechosas. Entonces dice así el santo en la primera regla para la consolación. El que está en consolación piense cómo se habrá en la desolación que después vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces. Tomar fuerzas, ¿sí? Como ya habíamos dicho, en el tiempo de la consolación verdadera, esto es de Casanovas, en ese tiempo es la hora en que nos habla el buen espíritu. Dios está comunicando conmigo por medio de la consolación. Dios me está diciendo algo que, como decíamos en la charla anterior, en la plática, a veces incluso hasta conviene darle forma de palabras. ¿Qué me está diciendo el Señor con esto? Que me ama, que puedo ser santo a pesar de mis miserias, que me espera en el cielo, que esta vida pasa y no me tengo que hacer tanto problema. Bueno, lo que sea, ¿no? Tratar de entender qué me está diciendo Jesús, qué me está diciendo María Santísima, qué me están transmitiendo para que yo tome fuerzas para adelante, para cuando venga este momento de luz, voy a ver todo, a ver, acá hay luz, esto está así, esto está así, acá, esto va acá, bueno, se apagó todo, no me voy a poner a llorar, es que yo sabía que esto estaba acá y esto estaba allá y allá había tal cosa, ya vendrá la luz de nuevo. Dice la imitación de Cristo, se nos da la consolación divina para que nos fortifiquemos para resistir las adversidades
y se sigue la tentación para que no nos envanezcamos del bien, uniéndolo con lo que ya decíamos. 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. A veces al que tenemos que consolar es a nosotros mismos. Estamos en una prueba, bueno, con el consuelo que recibimos, por eso en este momento estoy consolado, tomar fuerza para cuando venga entonces la prueba. Y la segunda regla para la consolación, dice así el santo: el que está consolado procure humillarse y abajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación, sin la tal gracia de la consolación. Y ahora, como decíamos, vuelve a hablar de la desolación. Por el contrario, piense el que está en desolación que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas en su Creador y Señor. 2 cosas entonces nos pide San Ignacio aquí en esta regla. Por un lado, la humildad, saber que esto que estoy recibiéndolo porque Dios es bueno, porque me ama, no que yo lo merezco. Mantenerse humilde, no que sea un santo, simplemente que Dios me ve tan débil que sabe que si no me consuela no voy a poder seguir adelante. La aprovecho entonces, pero con humildad. Dice la imitación de Cristo: cuando Dios te diere la consolación espiritual, recíbela con acción de gracias, mas entiende que es don de Dios y no merecimiento tuyo. No te ensalces, no te alegres demasiado, ni te estimes vanamente, sino humíllate más por el don recibido, y sé más avisado y temeroso en todas tus obras, porque se pasará aquella hora y vendrá la tentación. Sí, humildad. Y también valor. Valor, ¿por qué? Porque en definitiva yo tengo que tomar fuerzas y eso me tiene que dar valor para lo que venga. Santiago, Pedro y Juan, en el monte Tabor, momento de una consolación grandísima, tenían que tomar fuerzas y decirse a sí mismos: Jesús no es uno más, Jesús es Dios, Jesús, Él tiene el dominio de todo, porque lo estaban viendo transfigurado. Por eso querían hacer 3 carpas ahí, para que en el momento de la prueba, que justamente como ellos tuvieron más consolación, también estuvieron más desolación, estuvieron más cerca del Señor en Getsemaní, para que en ese momento de la prueba, recordando la consolación recibida, pudieran resistir y no quedarse dormidos y abatirse por lo que estaba sucediendo. Así tenemos que hacer nosotros. La consolación, tomar fuerza, tomar valor, a su vez humillarse. Ellos 3 tendrían que haber pensado: no somos mejores que los otros, simplemente que Jesús nos eligió a Él porque Él es bueno, porque de mi parte no merezco nada y si me está dando esta gracia es porque después me va a probar. Así que tengo que ser humilde y bien, hagamos lo mismo nosotros para aprovechar lo más que se pueda. Voy a dar ahora algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento que nos pueden ayudar a aplicarlo a esto que venimos diciendo. Habla Dios, habla Moisés al pueblo elegido, para ya después finalmente pasar a la tercera parte de esta charla, que es ver cómo actúa el demonio. Dice así Moisés al pueblo, Deuteronomio 8, del 2 al 4. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar los mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, ¿no? Puede ser la desolación, la prueba. Te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habías conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Yahvé. También le dio sus consuelos en el maná. Y también no había un tipo de consuelos que era la comida común, pero tenían este otro tipo de consuelo. Como Dios no los dejó nunca, como Dios los probó, pero no se gastó el vestido que llevabas, ni se hincharon tus pies a lo largo de estos 40 años. Es decir, por más pruebas que pasemos en la vida espiritual, el Señor siempre nos va a estar ayudando, auxiliando y asistiendo. También leemos
en Deuteronomio 8 del 11 al 19. Guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios, descuidando los mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes harto, eso puede aplicarse como nosotros a veces tenemos en la consolación, tendemos a olvidarnos de la prueba. No sea que cuando comas y quedas harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se engría y olvides a Yahvé tu Dios que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre, que te ha conducido a través de ese desierto grande y terrible entre serpientes abrasadoras y escorpiones, que en un lugar de sed sin agua hizo brotar para ti agua de la roca más dura, que te alimentó en el desierto con el maná que no habían conocido tus padres a fin de humillarte y ponerte a prueba para después hacerte feliz. No digas en tu corazón, mi propia fuerza y el poder de mi mano me han creado esta prosperidad. No digas en tu corazón, esta fuerza de voluntad que tengo, este deseo de rezar son míos. Sino, acuérdate de Yahvé tu Dios, que es el que te da la fuerza para crear la prosperidad, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a sus padres, como lo hace hoy. Pero si llegas a olvidarte de Yahvé tu Dios, si sigues a otros dioses, si les das culto y te postras ante ellos, yo certifico hoy contra vosotros que pereceréis. Si yo abandono a Dios en la prueba, entonces, o por la consolación me hago tan soberbio que lo abandono a Dios, y bueno, obviamente que el resultado no puede ser bueno para nada. La tercera parte de esta plática entonces la vamos a dedicar a las últimas 3 reglas de discernimiento, donde San Ignacio nos va a hablar de cómo actúa el demonio. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? ¿Cómo actúa el demonio para tentarnos? Porque es como todo lo del libro, es una cosa hermosísima poder descubrir al enemigo. Porque descubierto el enemigo es más fácil defenderse. Si no lo conocemos, y San Ignacio ha resumido en 3 reglas la manera de actuar del demonio. El padre Casanovas va a decir, las 3 reglas que abarcan son las únicas páginas del libro de los ejercicios que con razón pueden calificarse de literarias. Fuera de ellas, en todo lo demás del libro, San Ignacio solo se preocupa de ser lo más claro y exacto posible, conteniéndose en una pobreza de palabras austerísima. Aquí, sin que esa su claridad y exactitud pierdan un punto, es rico de expresión y pintoresco en las imágenes, reminiscencia cierta de aquellas sus lecturas caballerescas y su vida cortesana y militar. Vamos entonces a la primera de las 3 reglas, estamos ya en la 12ª regla, recordemos que son 14 en total. La 12ª entonces, estamos en el número 325. El enemigo se hace como mujer en ser flaco por fuerza y fuerte de grado, porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón perder ánimo, dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y sin mesura, de la misma manera, es propio del enemigo enflaquecerse, perder ánimo, dando huida a sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo el opposito per diametrum, es decir, lo diametralmente opuesto. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor, a perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de natura humana en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. No colocarnos entonces nunca a la defensiva con nuestro enemigo, sino, como ya lo hemos dicho, atacarle siempre con vigor y fortaleza hasta derrocarle, dirá el padre Casanovas. Pone un ejemplo para esto San Ignacio, que puede gustarles, puede no. Es un ejemplo simplemente.
que refiere entonces a una pelea o una disputa entre un hombre y una mujer, que si el hombre le pone rostro a la mujer se achica, y si el varón no lo hace, no le pone rostro, es decir, no se pone firme, la mujer es muy despiadada. Tómenlo o no, digo, no quiero ofender a nadie. En definitiva, acá lo importante es aplicarlo al demonio. El demonio entonces es así. Es el débil, dice el padre Casanovas, ante la fuerza y fuerte ante la debilidad y los halagos. Tímido y huidizo cuando resueltamente se le hace cara, lleno de ira, de venganza y de ferocidad desenfrenada, como la fiera más salvaje si el hombre se acobarda y empieza a retroceder. Es cierto, va a decir San Pedro, 2 Pedro 5:8, que el demonio es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero es un león atado. Entonces, es bueno el pensamiento de que el diablo es un pobre diablo, en definitiva, que no puede nada contra nosotros si nosotros estamos con Dios. Si no estamos con Dios, obviamente que es un ángel, y aunque un ángel caído sigue siendo un ángel. Entonces, si uno no está con la ayuda del Señor, obviamente que va a caer en cualquier tentación, en cualquier pecado. Pero estando con Dios, estoy en gracia de Dios, Dios me protege, me ama, ¿qué me va a hacer? Como vamos a leer dentro de unos instantes, San Juan de Ávila dice, hay que tener una santa soberbia. Es un pobre diablo, porque si uno le tiene miedo y se asusta, él toma más fuerza. Puede servir aquello de Eva, ¿no? Con el demonio. Así que no pueden comer de ningún árbol del jardín. Mentira, ¿no? Una falacia. Algo de verdad había y algo de verdad, digo, había cosas que estaban mal, el pecado existía, podían pecar si querían. Y ella en lugar de, empieza como un diálogo, no es que le tiene miedo, ¿no? Pero digo, se puede entender en ese sentido como llevarle la punta, es decir, hacerle caso, como si valía la pena escucharlo. Va a decir así San Agustín, comentando aquello de Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice él, antes de la venida de Cristo andaba el diablo suelto. Cristo al venir hizo con él lo que dice el Evangelio, ató al fuerte. Pero dirá alguno, si está atado, ¿por qué puede todavía tanto? Verdades, hermanos carísimos, que prevalece mucho, pero es a los tibios y negligentes y a los que no temen de veras a Dios a los que domina. Atado está como perro a la cadena y nadie puede morder más que al que con mortífera seguridad se le acerca. Considerad, hermanos, cuán necio es el que se deja morder de un perro atado a la cadena. Tú no te acerques a él por los deleites y codicias del siglo, y él no presumirá de acercarse a ti. Puede ladrar, puede solicitar, morder no puede más que al que se deja, porque no daña forzando, sino persuadiendo, ni nos arranca el consentimiento, sino que nos lo pide. Entrando San Ignacio a una iglesia aquí en Manresa, ya lo comentamos a esto, probablemente en la SEU o en la iglesia de los dominicos, dice él mismo, estos días le vino un pensamiento recio que le molestó, pensamiento recio, duro, firme, así, que le molestó, que estaba atento a su mundo interior, representándosele la dificultad de su vida, como si le dijeran dentro de su alma, ¿y cómo podrás tú sufrir esta vida 70 años que has de vivir? Mas a esto le respondió también interiormente con grande fuerza, sintiendo que era del enemigo, oh miserable, ¿puedesme tú prometer 1 hora de vida? Y así venció la tentación y quedó quieto. Y esta fue la primera tentación que le vino, y fue esto entrando en una iglesia en la cual oía cada día la misa mayor y las vísperas y completas, todo cantando, sintiendo en ello gran consolación. Esa respuesta así, inmediata. Si él se hubiera quedado pensando y se hubiera asustado, con esta vida porque no es que el miedo me lo va a dar el demonio a él directamente, sino a lo que me presenta. A eso me va a hacer temer. San Juan de Ávila, el maestro de Ávila, con toda su sabiduría también, que conoció a los jesuitas, que
los defendió, que casi de algún modo fue jesuita, no se dieron las cosas, pero van codo a codo, hombro a hombro con San Ignacio en aquellos tiempos del siglo XVI. Dice así: claro es que pues todo el ardid de su guerra, del demonio, se ha por vía de miedo, las armas principales que hemos de tener son el esfuerzo del corazón, confortado con nuestra confianza y con la fe, dice así, con la fiducia, no se puede traducir como con esperanza esforzada en nuestro Señor, porque esta es la que en esta guerra nos hace victoriosos, pues que la fiducia vence al temor, según está escrito. Todo el ardid de su guerra se ha por vía de miedo. Muy fuertes esas palabras del santo. ¿Cuánto entonces el demonio utiliza el miedo que tenemos para paralizarnos? Incluso, como dice Santo Tomás en la Suma Teológica, la pereza es una especie de miedo. Es un miedo al trabajo o a hacer algo. En otro lugar, siempre el mismo libro, Audifilia, de San Juan de Ávila. Y conociendo los viejos del yermo, ¿sí? del desierto, cuán necesario era este corazón confortado para no ser vencidos en estas peleas contra los demonios, que eran muy usadas entre ellos, iban de noche a hacer oración en soledad a los sepulcros de los difuntos, para ganar libertad del miedo cuyo señorío es muy dañoso. Y si el consejo de Cristo tomamos, muy seguros viviremos de aqueste temor, porque Él nos lo quita diciendo, Lucas 12:5, yo os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel, con mayúscula, que después de haber muerto el cuerpo puede echar en el infierno. A este, con mayúscula, temed. Quien a Dios no teme, dice el santo, ha de temer por su mala conciencia al mundo y al demonio. Mas quien a Dios teme, no teme al demonio, pues el temerle es un cierto modo de sujeción, como que nos puede dañar en algo. Y como no pueda ni llegar al cabello de nuestra cabeza sin la licencia de Dios, no hay por qué temerle a Él, sino al Señor, que puede darle licencia. Y por eso debemos estar siempre humillados y con santo temor delante de Dios. Más para con el demonio, muy esforzados con la esperanza de Dios y llenos de una santa soberbia, atentos a esas palabras. Y cuanto Él más bravezas mostrare, tanto más vos temed a Dios y os encomendad a Él, y tanto menos temed al demonio. Y como leíamos recién entonces, de los santos viejos, dice él, del yermo, los padres del desierto, se iban a orar y demás a los sepulcros. El vencer el miedo así, más natural, a cosas que naturalmente nos dan miedo, ayuda a dominar el miedo, porque la pasión del miedo es la misma. Predicando ejercicios allá en Santiago del Estero, en Argentina, frente de la casa de ejercicios, había ahí todavía, en medio del monte santiagueño, un cementerio. Entonces solía aconsejarles que se animasen a dar una vuelta por el cementerio a la noche. ¿Por qué? Para vencer el miedo. Y algunos lo hicieron con provecho. Porque si venzo el miedo en cosas así, por el estilo, bueno, me va a ayudar eso a vencer el miedo que el demonio quiere infundirme en otras cosas. Dirá el Santo Padre Pío de Pietrelcina: el diablo es como un perro rabioso encadenado. Más allá del radio que le permite la cadena, no puede morder a nadie. Mantente lejos de él. Si te acercas demasiado, te morderá. Recuerda que el diablo tiene una sola puerta para penetrar en nuestro interior: la voluntad. No hay otras puertas secretas o escondidas. Sí, solo Dios, como veremos en las reglas siguientes, en la próxima plática que hablemos del tema, puede entrar y salir del alma como quiera. Nosotros al demonio le podemos poner freno con la voluntad. Puede hacer gritar, ladrar, molestar, pero si yo no lo dejo entrar por mi voluntad, si yo no cedo. Santo Tomás, hablando del papel de los demonios, dice lo siguiente, ya lo voy a leer para que vean su autoridad, pero con otras palabras dice así: después de que los demonios cayeron en pecado, se rebelaron contra Dios, Dios de algún modo pensó, ¿qué hago con estos muchachos? ¿Para qué van a servir a la creación? Bueno, entonces
Voy a hacer que les ayuden a los hombres a ir al cielo por las tentaciones y las pruebas que les van a poner. Dicho en criollo, ahora se los leo con toda la autoridad de Santo Tomás. La providencia divina conduce al hombre a sus fines de dos maneras. Directamente, llevándolo al bien o alejándolo del mal, el ángel bueno, Dios y sus ángeles, lo que se hace por el ministerio de los ángeles buenos. Indirectamente, ejercitándolo a la lucha, contrariándolo en el querer hacer el bien. Convenía que esta segunda manera de procurar el bien del hombre se confiase a los ángeles malos, para que ellos, después del pecado, no fueran del todo inútiles al orden del universo. De aquí deriva que hay para ellos dos lugares de tormento, uno por razón de su culpa y es el infierno, otros por razón del ejercicio que deben procurar los hombres y es la tenerosa atmósfera que los circunda. Ahora bien, el procurar la salud de los hombres debe durar hasta el día del juicio, etc. Bien, así los ángeles buenos seguirán siéndonos enviados hasta el último día del mundo y los malos seguirán habitando las regiones inferiores del aire. Interesante entonces. Quedarme tranquilo, en definitiva, si tengo una tentación con la fuerza de Dios, con el santo temor de Dios, con la voluntad de mi parte, con el diablo no puede hacer más que ayudarme a ser más santo. ¿Sí? Así que, pobre diablo, allá él. La 13ª regla, que sería la segunda regla de cómo el demonio nos va a molestar, nos va a atacar. Dice así el santo: se hace el demonio como vano enamorado en querer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre vano, que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre o a una mujer de un buen marido, quiere que sus palabras y sus acciones sean secretas. Y el contrario le displace mucho cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intenciones depravadas, porque fácilmente deduce que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de natura humana trae sus astucias y sus acciones a la ánima justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque deduce que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. En la anterior hablaba de la mujer, comparándola con el demonio. Ahora habla del hombre, un amante, o que quiere transformarse en un amante, ¿no? Que requiere a la hija de un buen padre o a la mujer de un buen marido, que la seduce, que no va a querer que ni la hija le cuente al padre, ni la mujer le cuente al marido, porque obviamente que se acaba su empresa, su mala empresa comenzada. Lo mismo el demonio con nosotros. No va a querer el demonio que uno, las acciones que él nos trae, las cuente a nadie. Estoy hablando de una persona que nos puede ayudar, una persona espiritual, un confesor, un director espiritual. No va a querer. ¿Por qué? Y porque deduce que una vez que uno la cuenta, la tentación la vence. ¿Sí? De tentación declarada, tentación casi ganada, como dice el dicho. En el Antiguo Testamento, los hombres podían consultar con Dios casi, si se me permite, como si fuera por medio del profeta, como si fuera un teléfono. Iban al profeta, el rey le decía: ¿querrá Yahvé que haga esta guerra o no? El profeta consultaba con Yahvé, con Dios. Pasaban unos días, un tiempo, y daba la respuesta literalmente. Yahvé dice tal cosa. A veces incluso se interpretaba mal y... Bueno, ahora, ¿por qué no se puede hacer eso? San Juan de la Cruz se lo pregunta y responde por dos motivos. En primer lugar, porque Dios en el Antiguo Testamento iba diciendo palabras, cosas, por medio de los profetas, pero después envió a su Hijo, que es la palabra, el verbo encarnado, la palabra hecha hombre, hecha carne. Entonces ya no tiene más nada que decir, en cuanto que ya dijo todo con su Hijo. ¿Queremos una respuesta de algo? Vayamos a escuchar a su Hijo, que Él nos dijo también en el Tabor, en el bautismo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Bueno, ahí ir a Cristo, ir a su vida, buscar allí las respuestas. Y el otro motivo, también va a decir San Juan de la Cruz, es porque al hacerse hombre Dios, el hombre quedó dignificado en muchos sentidos, pero en este que vamos a decir ahora, puntualmente, en cuanto que Jesús le dice a los apóstoles: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Entonces, el hombre espiritual, con más razón el sacerdote, en cuanto que tenemos nosotros
la gracia de Estado para eso, como los casados tienen una gracia de Estado para ser buenos padres, madres, esposas y esposos. El hombre me puede ayudar a saber la voluntad de Dios. Entonces hay que aprovechar la dirección espiritual o la consulta en una confesión, o bueno, los medios que tenemos ahora, hay un grupo de más de 20 sacerdotes atendiendo consulta. Es la manera ordinaria en la cual nos ayuda el Señor, nos ilumina. Para eso, por supuesto, hay que ser humildes, porque obviamente cuestan esas cosas. Incluso nosotros los varones, por naturaleza, somos de consultar menos, está bien, parte de nuestra naturaleza, pero a veces el demonio nos tienta por ahí y nos creemos más autosuficientes y nos cuesta consultar, abrir el corazón. Pero es algo trascendental en la vida espiritual, ¿sí? Santa Catalina de Bolonia cuenta que el demonio se le apareció muchas veces en forma de Cristo crucificado, recomendándole que obedeciese ciega y prontamente a él. Pero de vez en cuando y bajo especie de mejor bien, le sugería muchos juicios contra el mandato del superior. Y ella hubiese sido engañada si, llena de desconfianza en sí misma, no hubiese manifestado cuánto le pasaba a su superior. También en la vida de Santa Teresa de Ávila se cuenta cómo ella se le aparecía al Señor y le pedía que hiciera tal cosa, y ella hablaba con el confesor y el confesor le decía que no. Y entonces ella volvía, cuando volvía a hablar con el Señor, le decía, bueno, pero... Y el Señor le decía, no, hasta que no te diga que sí. Bueno, y después obviamente el Señor hacía que el confesor le dijera que sí, pero respetaba el Señor el orden que él mismo había puesto. Por supuesto, estamos hablando de una persona espiritual o un sacerdote que conozca de estas cosas, que uno vea que pueda, ¿no?, de algún modo, aunque no sea un director espiritual, porque también se da esto con el director espiritual propiamente hablando, aunque sea una consulta puntual, y con el director espiritual con más razón, ¿no? Hay que ver a quién le consulta uno. San Juan de la Cruz dice, ¿no?, ve a cada uno en manos de quién se pone, porque tal es el Padre, tal es el Hijo. En la vida espiritual hay mucha influencia de nuestro director espiritual hacia nosotros. Pero dadas esas condiciones, entonces animarse a consultar y a hacer uso de este gran medio, porque si no, como bien nos dice San Ignacio, el demonio se transforma en ese vano enamorado y quiere que nos quedemos callados, que no digamos nada, y eso se va haciendo un lío y un lío. A veces incluso cuando uno empieza a pensar lo que tiene que consultar, ya se van acomodando las ideas, ya casi ya tiene la respuesta. Muy necesaria entonces en la vida espiritual. Quien se toma la vida espiritual en serio, es necesario la dirección espiritual. Por lo general, y alguien no tiene dirección espiritual, bueno, Dios le ayudará de alguna manera, pero ley ordinaria es contar con esta ayuda o consultas puntuales. El mismo San Ignacio, él no dejaba de consultar, de darle cuenta. Él se proponía hacer ayuno toda la semana, por ejemplo, cuando tuvo ese ataque de escrúpulos tan grandes, San Ignacio, aquí en Manresa, un tiempo de escrúpulos que tenía tentaciones de suicidio, ¿no?, de tirarse por un hueco que había en la habitación donde estaba en los dominicos, y él gritaba fuerte, ¿no?, lo cuenta él mismo, no, Señor, no haré nada que sea pecado, pero estaba aterrorizado del sufrimiento de esos escrúpulos, de que no había sido perdonado y se volvía a confesar. Bueno, pero él le expresaba todo al confesor una y otra vez y le decía al Señor, si es necesario voy a traer un perrito, si el perrito me va a dar la respuesta. Esa humildad, ¿verdad? Qué grande la humildad. Entonces, en este sentido digo, tener esa capacidad de dar cuenta a quien se debe. El mismo santo decía, en este momento de su vida propuso una vez de no comer hasta que no se le vaya la prueba, porque había leído que un santo lo había hecho, y entonces estuvo una semana sin comer, nada, y se sentía bien y fuerte, pero cuando se confesó el fin de semana, le contó al confesor, como hacía siempre, todo lo que venía haciendo, y el confesor le dijo que volviera a comer. Entonces, miren la humildad, esa humildad tenemos que tener también nosotros. Va a decir San Paladio, he visto a monjes que después de muchos años de trabajo cayeron y llegaron hasta la locura por haber contado con sus propias obras y no haber aceptado el mandamiento de Dios que dice, interroga a tu padre y te lo enseñará. Deuteronomio 32:7. Paladio escribe en la historia lausíaca, los que están faltos de dirección caen como las hojas que empuja el viento sin rumbo fijo. San Bernardo,
Quien se constituye en maestro y director de sí mismo se haría discípulo de un necio. No sé qué pensarán los demás sobre esto, mas de mí sé deciros, por propia experiencia, que me es mucho más fácil dirigir a muchos otros que a mí solo. Y es San Bernardo que queda para nosotros. San Vicente Ferrer: nunca Jesucristo otorgará su gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien, teniendo a su disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle, desprecia esta ayuda, persuadido de que se bastará a sí mismo y de que encontrará por sí solo lo que es útil para su salvación. Y añade en el mismo lugar que, por el contrario, quien tuviere un director al cual obedezca sin reserva y en todo, llegará mucho más fácilmente y pronto que por sí solo, aunque fuere de ingenio muy despierto y tuviese a mano sabios libros de materia espiritual. Y se podría seguir también en esto. Paréntesis muy breve: nosotros somos hijos de la luz, Efesios 5:8. Entonces cualquier cosa que se me propone, grupo, movimiento, lo que sea, que esté envuelto en demasiado secreto, salvo en situaciones muy, muy puntuales, históricas, de momentos concretos por un tiempito, pero cualquier cosa que se presenta así, con mucho silencio, que no se puede contar al director espiritual, alerta. Alerta, porque esas cosas, por lo general, es muy difícil que vengan del Señor. Por último, la regla 14ª, que es la tercera regla acerca de cómo actúa el demonio. Dice así el santo: se hace el demonio a sí mismo como un caudillo para vencer y robar lo que desea, porque así como un capitán y caudillo del campo, asentando su real, su ejército, sus tropas, y mirando la fuerza o disposición de un castillo, le combate por la parte más flaca, de la misma manera el enemigo de natura humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más flaco y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. Número 327, entonces, en la última regla, bien de San Ignacio en este sentido, bien de su vida pasada en cuanto caballero, conocía estas cosas, estas estrategias, y el demonio sabe el que actúa igual. Y como se dice, más sabe por viejo que por diablo. El demonio nos conoce, tiene nuestra historia clínica, si se quiere, nuestro primer pecado, todos nuestros pecados, las veces que hemos caído, que hemos cedido, en qué. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener presente que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Porque conociéndonos a nosotros mismos vamos a conocer por dónde nos va a atacar el demonio. Porque no atacará igual a cada uno. Tuve la gracia de ser maestro de novicios unos años y que uno lo puede ver también en general cuando hace dirección espiritual, pero digo, ahí se veía más patente cómo el demonio, depende cómo era el novicio, su forma de ser, su temperamento, sus costumbres que traía, el demonio lo tentaba para un lado o para el otro. Y le pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Había momentos de deporte, ¿no? Entonces, el que le gustaba, que por lo general a todos los novicios les gustaba hacer deporte, jugar al fútbol, si tenía una tentación con respecto a eso, es de dejar de hacer algo que le tocaba quizás y que le quitaba ese tiempo. ¿Para qué? Y para dedicarse a eso que le gustaba más, que era hacer deporte. Si no le gustaba hacer deporte, la tentación iba a ser al revés, de buscar alguna excusa, incluso bajo apariencia de bien, hacer una obra de caridad para no ir. Bueno, es muy sencillo este ejemplo, repito, pero a lo que voy es que tengo que ver cómo me tienta a mí el demonio. Entonces tengo que analizarme, tengo que conocer mis temperamentos. Le ofrecemos también aquí debajo un texto para eso, lo pueden para después, no hace falta que lo hagan todo ahora, pero para conocer el temperamento que tenemos, y después la historia nuestra, en que hemos caído, en que no, dónde nos aprieta más el zapato. Hablaremos también más adelante un poco más de este tema, pero al que no se ha mortificado su sensibilidad, por ejemplo, el demonio le hará ver que no, fulano de tal te miró así, te miró asá. Al que es iracundo le pondrá pensamientos de iracundia en contra de los demás. Al que es perezoso, motivos para seguir en su pereza. Y así, cada uno tiene que ver, ¿no? Cada uno tiene que ver y analizar dónde nos aprieta el zapato, porque allí atacará más
el demonio. Y ahí entonces, donde veo que soy más débil, pero primero, repito, tengo que saber dónde soy más débil. ¿Cuál es mi debilidad? Y a veces somos tan poco avesados en la vida espiritual y tan poco inteligentes para esta cosa del espíritu, que a lo mejor para una persona que vive con nosotros es obvio lo que nos cuesta más. Y nosotros, entonces a veces, incluso los que están casados con su cónyuge, bueno, humildemente, sí, bueno, ¿dónde te parece que yo tendría que mejorar? ¿Dónde te parece que yo...? Porque a veces, aún en una relación de mucha confianza, como es el caso de matrimonio, hay cosas que no se suelen decir, porque para que alguien me diga algo, yo tengo que estar dispuesto a escucharlo. Porque si me dicen algo que yo no estoy dispuesto a escuchar, voy a reaccionar mal y es contraproducente. Dedicarse entonces a un momento y decir, bueno, ¿cuál es mi defecto dominante? Que ya también vamos a hablar más al detalle. Pero saber entonces que el demonio va a atacarnos más por ahí. El Padre Pío dirá, hablando de todas estos ataques y estas cosas para ya quedarnos en paz y ir terminando. Deja que el viento sople y no creas que el ruido de las hojas es el tronar de las armas. Y así, si construimos nuestra casa sobre roca, que es Cristo, los vientos, ¿sí? Las tentaciones, en este sentido, hablando de vientos, las pruebas, pueden pasar para allá, para acá. Nos mantenemos firmes en el Señor que nos ama, que por nosotros murió y que nos quiere santos. Si hay algo en lo cual podemos pensar, sin equivocarnos, si hay alguien a la que podemos acudir para que nos ayude, nos auxilie, quizá con breves jaculatorias, es nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Voy a terminar con unas breves palabras de San Bernardo, que la cita San Luis María en el libro El secreto de María, que es como un resumen del tratado de la verdadera devoción a María Santísima, que en esto del discernimiento nos puede ayudar para tenerla presente a ella, para que nos asista, y ella que apretó la cabeza del demonio, la aplastó, nos ayuda a nosotros, sus hijos, a hacer igual con la gracia que ella nos alcanza del Señor. Siguiéndola no te extravías. Pensando en ella no yerras. Si ella te sostiene, no caes. Si te protege, no tienes que temer. Si te guías, no te cansarás. Si te es propicia, llegarás seguro a puerto. Ave María Purísima, sin pecado concebida.